Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, en esta parte tenemos otro gran amigo, una persona que yo estimo mucho, quiero mucho, respeto mucho. Un gran jurista dominicano, el cual cuando emite una opinión aquí no lo hace pasionalmente. Él siempre se traza por la objetividad. Y eso realmente en los medios de comunicación hay que valorarlo y siempre lo traemos como una persona que viene con niveles técnicos dentro del derecho. Hablamos del destacado jurista Santilesi Vila. Santilesi. Feliz de estar aquí, hermano, después de esta pausa de Semana Santa bien merecida. Yo había pronosticado que iba a ser una Semana Santa diferente a raíz de la tragedia de El Yesé. Creo que se pronosticó así, previo después de la tragedia de El Yesé, la calle, específicamente de la zona colonial, parecían las calles del 2020 en toque de queda, o sea, hubo un silencio y estamos, con la gracia de Dios Todopoderoso, de vuelta después de esta pausa de 5 o 6 días de Semana Santa. Volviendo a nuestra rutina cotidiana y pues estoy feliz de estar nuevamente, digo que ya está en mi casa. No, esta es tu casa. En mi casa y también no quiero terminar la introducción sin felicitarte a ti y a la plataforma. Veo que está creciendo cada vez que yo entro a pendenciar y a chequear Visión RDN, lo veo con más seguidores y con más seguidores. Gracias a Dios. Y con muy buen comentario y sobre todo lo más importante que debe tener una plataforma comunicacional de índole social político. Tasa 0 de rechazo. Gracias, de verdad, Santilesi, usted es parte de esto. Gracias. Quiero preguntarte, entrando en detalle, y no te voy a interrumpir, ¿cómo tú ves el tema del Jet Set? Porque es un tema que se ha hablado mucho en las redes sociales, pero siempre yo te consulto, porque tú siempre vienes con algo y estudia los temas, no habla por hablar. No habla por hablar. Mira, el tema del Jet Set, estamos frente a un caso prejudicial, porque todavía no se ha judicializado, que yo creo que de una magnitud, como yo le llamo, sin precedente en choque de titanes. ¿Choque de titanes? Sí, porque aquí están pidiendo la cabeza solamente de Antonio Espaillá. Se ha dicho que Antonio Espaillá es el propietario de la empresa que maneja el Yesé. Él no es solamente el propietario. Hay dos figuras o dos personas que figuran como propietario y la principal propietario, el principal propietario de esa empresa que maneja el Yesé no es Antonio Espaillá, es su madre. O sea, están pidiendo solamente la cabeza de él. De forma sensacionalista. Pero cuando yo refiero que va a haber un choque de titanes aquí, es que hay dos grupos financieros que se van a enfrentar sin precedente en la República Dominicana, que es el grupo Capcana y posiblemente el grupo financiero más importante, no solamente de República Dominicana, sino del país. Me refiero al Grupo Popular, que ha sido una de las personas afectadas, porque ahí cabe destacar que lamentablemente falleció Alexandra Grullón con 3 meses de embarazo. ¡Wow! O sea, eso no lo ha dicho nadie. Entonces, esto le va a poner un poquito de un ingrediente, un poquito de más impacto. Entonces, yo digo que se van a enfrentar o que posiblemente va a haber un choque de titanes con el tema de Antonio Espaillá y el tema de El Yesé. Es porque Antonio Espaillá es el segundo radiodifusor más importante de la República Dominicana, el cual maneja 50 emisoras.
solamente lo supera Gómez Díaz, el CEO de Telemicro. Sí, pero luego de Gómez Díaz, el empresario más importante a nivel de plataforma radial se llama Antonio Espaillá. Pero el choque de titanes se va a dar porque si piden la cabeza de Antonio Espaillá, el 70% de las acciones le va a afectar al grupo Raineri. ¿Qué? Sí, porque ese conglomerado empresarial está conformado, un 70% lo tiene Frank Raineri y un 30% lo tiene Antonio Espaillá. Fíjate que se puede armar un choque de titanes bastante fuerte. Por eso es que yo lo he bautizado como un posible choque de titanes a nivel empresarial. En el día de ayer, 2 días antes, estuve viendo, por ejemplo, el jueves, estuve viendo que se corrió la bola de que hay una supuesta orden de arresto contra Antonio Espaillá. No sé de dónde salió esa información. Yo traté de comunicarme con varias fuentes que tengo dentro del Ministerio Público, ya que trabajé ahí muchos años y tengo muy buenos amigos, y no la pude confirmar. O sea que a mí, de mi parte, no te consta. No me consta. Ahora bien, cuando el río suena, es porque agua trae. Y lo más estúpido que puede hacer el Ministerio Público, es pedir prisión preventiva o ejecutar una orden de arresto contra Antonio Espaillá. Y abro paréntesis, no lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo porque cabe destacar que en un programa anterior yo había dicho ya las consecuencias penales y civiles. No lo estoy defendiendo. Ahora bien, si el Ministerio Público ejecuta una orden de arresto contra Antonio Espaillá, entonces la van a tener que ejecutar también con su madre. Porque el artículo 1386 del Código Civil y el artículo 319 del Código Penal establece, primeramente la parte penal establece lo que yo había aquí indicado, la calificación jurídica de homicidio involuntario. Y el 1386 del Código Civil, del 1382 al 1386, específicamente el 1386, establece la responsabilidad de los propietarios de una infraestructura, de un inmueble, donde se desplome. Entonces, si ejecutan eso, van a tener que, entonces, si lo ejecutan solamente con Antonio Espaillá, vuelvo y reitero, y voy a explicar el por qué es lo más estúpido, o entorpecería las investigaciones con respecto a este caso, porque el 319 del Código Penal establece 12 años de prisión. Entonces, ¿con qué se pueden destapar los abogados Jorge Luis Polanco y el conglomerado de juristas, que son todos muy buenos, me consta? Ahí está, creo que Wendy Lora. ¿Con qué se puede destapar? No, ya. Entonces, si ustedes lo que quieren preso es, vamos a hacer un acuerdo penal, es un penal abreviado, y ya cumplí con esa parte. Ahora bien, Antonio Espaillá, preso por homicidio involuntario, ¿tú crees que eso le va a beneficiar en una indemnización en la parte civil a las familias afectadas? Eso va a entorpecer, porque una persona que esté privado de libertad bajo una medida de coerción de 18 meses y luego que el caso se judicialice, sí. Eso es lo que va a hacer, que va a ¿cómo se dice? A lentizar un poquito el proceso. También es bueno destacar que Antonio Espaillá ofreció una entrevista que yo recuerdo que hasta te la había enviado, creo que fue el miércoles, si mal no recuerdo, martes, miércoles. Sí. Se la ofreció a la periodista Eddie Febles. Y
Esa entrevista, a mi entender, fue 70% sincera, pero va a ser una arma en contra de él, porque hay momentos claves de la entrevista donde él dice, el mismo día de la actividad se estaban cayendo pedazos de techo. O sea, la entrevista podría incriminarlo. Claro que sí. Esa entrevista que él dio, entonces podría Lo ser va un a hundir. arma. Lo va a hundir. Lo va a hundir. Lo va a hundir. Él no debió de dar esa entrevista. ¿Tú me pudieras decir un ejemplo, Santilesi, que tú eres un profesional que siempre como que olfatea? Te traje con el caso de Konansky y hasta personas norteamericanas no escribieron. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Esa entrevista tiene 235,000 visitas. Y muchas autoridades, me escribieron generales, me escribieron mucha gente. Oye, ese abogado analizó bien profundamente. Y por eso te cito en este tipo de temas. ¿Qué partes de la entrevista tú crees que podrían incriminar a Antonio Espaillá? El Ministerio Público, al momento que judicialice el caso, el departamento correspondiente de tecnología, lo que va a hacer es que va a sacar cortes de esa entrevista y va a poner momentos claves y lo va a depositar como prueba en contra de él. Por ejemplo, donde él dice que nunca revisó el techo de la infraestructura, nunca le dio mantenimiento. Ese es un momento clave. Un momento, una declaración que lo va a hundir o que lo puede hundir a él, es cuando él dice, el mismo día de la actividad estábamos cambiando plafones. El mismo día de la actividad estaban cayendo pedazos de techo. Entonces ya fíjate que eso no lo está diciendo un Sergio Vargas, no lo está diciendo un sobreviviente o una persona que se quiera montar en la ola, lo está diciendo el mismo gerente general de la empresa. Esa entrevista es un arma doble, porque hay partes de la entrevista donde él van a usar como arma letal en contra de él, pero también la entrevista, hay otra parte de la entrevista que le puede pasar un poquito de agua tibia, y los abogados de Antonio Espaillá, que ya mencioné, pueden de una forma inteligente utilizarlo para hacerle frente con la parte de la entrevista que lo va a hundir, donde él dice, yo estaba en Las Vegas y mi hermana me llamó debajo de los escombros. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a pedir una transcripción de esa llamada, a ver si eso es real o a ver si eso es verdad, porque el lenguaje corporal que él tiene hay que analizarlo porque llama mucho la atención. Es una persona que no se ve sincera, pero es una persona que se ve atemorizada, preocupada y temerosa de lo que le puede pasar. Cuando yo digo que esa arma o esa entrevista el Ministerio Público la va a usar como arma letal contra él, es porque las personas de Alicia Ortega invitaron a lo llamaron a él para que él se diera una entrevista y automáticamente los abogados dijeron no la dé. Ahora, yo hubiese sido parte legal o del equipo legal de los abogados de Antonio Espaillá y yo no hubiese permitido que él dé esa entrevista. Yo hubiese hecho una rueda de prensa. Claro, sí, el público, la persona, la sociedad necesita respuesta y hay que darle respuesta y hay que hacerle justicia. Pero cabe destacar que nadie va a querer en su sano juicio una tragedia de esa magnitud donde su hermana pudo haber muerto porque quedó viva por la parte ubicatoria donde... pues ella estaba ahí el día ella estaba ahí y cuando se cayó el techo, ella debajo de los escombros es que llama a Antonio Espaillá y le dice, Antonio, aquí ha pasado algo increíble. Escuché una explosión y se cayó el techo. Yo estoy debajo de los escombros. Esa parte o ese corte, los abogados de Antonio Espaillá lo deben de usar para hacerle frente a los cortes que el Ministerio Público va a usar en su contra. Porque esa entrevista, otra cosa que también
él dice, o él dijo en esa parte, es que a él ningún ingeniero le ha acercado o se le ha acercado ni le avisó sobre el mantenimiento y sobre el previo aviso de que ese techo había que derrumbarlo para incautarlo. Hasta ahí se le puede creer en base a pruebas en contrario, pero él metió la pata junto a los segundos después de él decir eso y por menos de 4 millones de pesos. Entonces, o es blanco o es negro. ¿De dónde tú sacas esa cifra? Automáticamente la segunda parte de esa declaración tumba la primera, porque se contradice. Sí. Si nunca se le acercó ningún ingeniero o ningún arquitecto, y fueron 2 que se le acercaron supuestamente, entonces ¿de dónde tú sacas el monto? Exacto, ¿de dónde viene ese monto? ¿De dónde viene el monto? Entonces hay monto? una frase muy, muy popular que dice que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero cabe destacar que hundir a Antonio Espaillá, eso va a indicar, como dije al principio de la interlocución, un choque de titanes financieros. Sí, no, sigue. Un choque de titanes, porque el 70% de las acciones de las empresas de Frank Raineri se pueden ver afectadas en caso de que así pues la justicia proceda en contra de él. O sea, Sí. el Ministerio Público lo que puede hacer es, claro, sí, se le va a responder, pero se deben de enfocar en lo que establece el artículo 1386 bajo ya bajo el precedente que hay anteriormente del caso de La Vega. Sí, mira, me aclaran algo que fue Edifeble que mencionó también los 4 millones de pesos. No. O sea, en la entrevista, como que preguntó. No. Edifebles, no recuerdo bien, pero sí habría que darle para atrás. Pero está bien, vamos a decir que fue Edifeble. Entonces, pues con más razón, ¿de dónde saca la periodista de esa? O sea, estamos hablando no de un influencer, no de una persona que tiene una página. No, una gran periodista, o sea, muy preparada. Estamos hablando de una persona con credibilidad. Fíjate que yo he dicho en esta misma plataforma que no es lo que se dice, es quien lo diga. Es quien lo dice. Entonces, me voy más lejos. Si fue Edifeble y él replicó esa grabación, entonces, cuando un periodista, y tú eres periodista y así lo sabes, cuando un periodista tira una pregunta de esa magnitud, es porque tiene la respuesta y porque tiene la fuente. Entonces, los 4 millones de pesos sí existen. Ella sabe. Si ella lo preguntó. Lo preguntó, es porque ella tiene la fuente de quién le ofreció esos 4 millones de pesos. Ahora bien, lo que es innegable y lo que es irrefutable es de que hubo una negligencia 100% ahí, porque la misma infraestructura le venía avisando y él puso en peligro la vida de su madre, la vida de su hermana, la vida de su familia y la vida de él mismo, porque Antonio Espaillá era una persona que no faltaba los lunes a su negocio. Inclusive había una mesa con el nombre de él y él todos los lunes, y él mismo lo establece, todos los lunes él iba a su negocio a supervisar su actividad, y él dice que de la única forma que él no hacía acto de presencia un lunes era si estaba fuera del país, como casualmente sí ocurrió. Pero también tengo que ser responsable en decir y felicitar la acción y la actitud que él ha tomado. Él ha dado la cara. Automáticamente, cuando ocurrió el hecho, él cogió un avión y vino. Y la única persona que ha dado la cara y se ha mantenido ahí es él. O sea, en esa parte, él sí ha sido responsable y nadie se la quiere reconocer.
porque aquí todo el mundo se monta en una ola de sensacionalismo y un tema tumba a otro. Fíjate que ya no se habla del niño de La Vega, No. de Manabao, apareció, no ha aparecido. Entonces, dentro de 3 o 4 semanas va a venir otro tema. Entonces, todo el mundo está pidiendo la cabeza de él, pero nadie ha dicho la doble cara de la moneda. Él ha sido responsable y cabe destacar, y no se debe de encasillar en que preso. No. Hubo una negligencia que él mismo ha reconocido. Lamentablemente, ya él no puede tener, ya él no tiene una varita mágica para echar el tiempo hacia atrás. Pero de que hubo una negligencia y lo que se configura en el artículo 1386 del Código Civil, que establece la negligencia de los propietarios y o gerentes de una infraestructura, se la van a aplicar en un 100% junto con el 1382 de la misma legislación civil que establece la causa de daños y perjuicios. Y quiero hacer énfasis, todavía el Grupo Popular no ha dicho que va a proceder, ni ha dado ningún tipo de declaración, porque es un grupo financiero que no es sensacionalista. Ahora, ¿tú crees que la única hija de Melba Segura de Grullón, con 3 meses de embarazo, Heredera del Emporio? Del Emporio. Y la niña que iba adentro la heredera. 3 meses. O sea, ¿entiendes? Entonces, ahí acabaron la dinastía. Sí. Entonces, por eso es que yo digo que se puede, y cuando pase, el público que nos escucha se va a acordar de mí. Si el Grupo Popular procede en contra, va a ser un choque de titanes sin precedentes, y puede ser el principio de la caída de los Raineris y del Grupo Cacana. O sea, espérate, antes, tú cada vez que vienes, Santilesi, dice cosas que están dentro de la realidad. Y eso a veces me pone a pensar, tú eres que me pone histérico aquí con este tema, pero wow. O sea, ese podría ser el principio del fin. El principio. De esa... Puede ser los trailers todo lo que sube baja. No hay nada, todo lo que sube baja. Y con el tema del YC puede ser el inicio o la introducción de la empezada de la caída del grupo Raineri y del Cacana, de Frank Raineri, porque como dije anteriormente, el 70% de las acciones de ese conglomerado empresarial lo tiene Frank Raineri, él solamente tiene el 30%. Y en materia comercial, en derecho comercial, los socios de una empresa, de una sociedad, son también corresponsables de los beneficios y de la tragedia. Entonces, fíjate cómo el Estado Dominicano está entre la espada y la pared. Entre una sociedad que reclama justicia y que hay que hacerle justicia, caiga quien caiga. Pero el Emporio del Este, como yo te dije, puede empezar a tener un choque de titanes contra el grupo financiero más importante, no solamente de República Dominicana, sino de la región. Y vuelvo y repito, puede ser el inicio de la caída de Frank Raineri y el grupo Cacana. Ya, un minuto final, un solo minuto. ¿Utilizarían entonces, entregarían el para allá para evitar ese choque demoledor? Lo entreguen o no lo entreguen, eso no frena. Lo que pudiese haber ahí es un acuerdo, vamos a decir, indemnizatorio, de cómo resarcir civilmente los daños y perjuicios causados a la familia afectada, en este caso a los que colindan con la parte de Alexandra Grullón Segura, la hija de doña Melba Segura de Grullón, comitantemente con el hijo del actual ministro de Obras Públicas, de Eduardo Estrella, que es Eduardo Guarioné Estrella. Pero lo entreguen o no lo entreguen, y por eso es que yo digo que lo más estúpido
jurídicamente hablando, es pedir prisión preventiva o ejecutar una orden de arresto en contra de Antonio Espaillat. También por la sencilla razón de que eso va en contravía de la ley 76-02 que crea el Código Penal en sus artículos 227, 225, que establece que una orden de conducencia o una orden de arresto para fines de investigación procede solamente si la persona imputada o señalada, fruto de una investigación, ha sido citada y no ha comparecido. Y yo tengo un documento en mi poder y también que es público. De hecho, lo conseguí del lado de la periodista Karina Sánchez Campos, una comunicación firmada por Antonio Espaillat y por José Luis Polanco, donde se ponía a disposición de la justicia. Entonces, si el Ministerio Público, si la Fiscalía del Distrito ejecuta y solicita una orden de arresto en contra de él, un juez, el juez de la instrucción que evalúe esa solicitud en un buen derecho, la va a declarar nula. Wow. Gracias, Santilesi. Brillante, como siempre. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, mi gente bella, hasta la próxima.